Yo el plástico vengo a recolectarlo generalmente a Catonariqui, a la bahía de Hanganui. El microplástico lo descubrí en un taller del colegio que teníamos con una profe de biología. El taller era de conservación marina. Nos empezaron a enseñar sobre la problemática que estaba empezando aquí en la isla sobre el microplástico. Íbamos a las playas a recolectar, a hacer mediciones, ver cuánto plástico había por metro cuadrado. Eso fue más o menos en el año 2016, 2015, 2016 que ese taller empezó. Yo iba en octavo en el colegio. Entonces desde ahí que con mi mamá cada vez que íbamos a la playa íbamos con nuestro colador y sacábamos lo más que pudiéramos de la playa el plástico. Siempre he tenido en mente como que en lo que trabaje tiene que ser con algún tipo de ayuda hacia el planeta. La problemática de este plástico es que básicamente es como una ensalada de tipos de plástico. Entonces la manera más fácil de poder reutilizarlo es con resina, porque cada plástico trabaja de una forma distinta como para poder reciclarlo. Algunos plásticos se funden a mayor temperatura, otros a menor temperatura, entonces si uno quisiera juntar todo esto para fundirlo, por ejemplo, y utilizarlo fundido, no se puede porque como trabajan todos a distintas temperaturas, algunos se fundirían y otros se quemarían, otros no se derretirían, entonces es muy complejo su reutilización. Esta basura que vemos aquí no es solo de nosotros, sino que es de todas partes del mundo y es basura que todos en el mundo generamos y botamos y llega al mar a contaminar. Los productos y nuestras cosas son más que nada para generar conciencia en las personas.